Bienvenidos nuevamente a este podcast donde en el anterior episodio les hablamos de las fuentes clásicas de las obligaciones y hoy vamos a dar un paso más. Veremos cómo esas fuentes se han transformado y qué debates existen en torno a las nuevas. Por ejemplo, ¿sabías que hoy en día podemos hablar de las obligaciones que nacen de la protección de datos del medio ambiente o incluso de la inteligencia artificial? El derecho evoluciona y las fuentes de obligaciones también. Por eso es que las fuentes tradicionales son la ley, son lo básico, como los contratos, los cuasicontratos, los delitos y los cuasidelitos, pero la realidad social y jurídica amplia de este panorama. Por ejemplo, una promesa pública de recompensa genera una obligación aunque no haya contrato. En la responsabilidad objetiva tenemos que en ciertos casos la obligación de reparar daños surge sin necesidad de culpa, como en accidentes por actividades peligrosas. Las normas internacionales y derechos humanos, como por ejemplo los tratados y convenios internacionales, también suelen generar obligaciones, especialmente en materia de derechos fundamentales. Tenemos también nuevas realidades sociales, como la protección de datos personales, el derecho ambiental y la regulación tecnológica, que han abierto debates sobre si constituyen nuevas fuentes autónomas de obligación. Por ejemplo, si una empresa promete públicamente un premio por encontrar un error en su software, esa promesa genera una obligación. También tenemos, por ejemplo, otro lado, una fábrica que contamina puede estar obligada a reparar daños ambientales incluso sin que se pruebe negligencia. ¿Deberíamos reconocer oficialmente estas nuevas fuentes de obligación en los códigos civiles o basta con solo interpretar las existentes de manera flexible? ¿Hasta dónde puede llegar la creatividad del derecho para responder a los retos actuales? Por eso es que las fuentes de las obligaciones no son estáticas. Aunque la tradición nos da un marco sólido, la sociedad exige que el derecho evolucione y reconozca nuevas formas de responsabilidad. Por eso les pido que tengan esa reflexión el día de hoy. Gracias por acompañarnos en este segundo episodio. En el próximo exploraremos cómo se clasifican las obligaciones y qué implicaciones tiene cada tipo. Muchas gracias. Bienvenidos por última vez a todos nuestros oyentes. Hoy llegamos al capítulo final de nuestra serie sobre obligaciones y actos jurídicos. Vamos a hablar de los vicios del consentimiento, esos defectos que pueden afectar la validez de un contrato o acuerdo. ¿Qué pasa si alguien firma un contrato engañado, presionado o confundido? El derecho prevé mecanismos para proteger a las personas frente a estas situaciones. Como concepto básico tenemos que el consentimiento es la manifestación de voluntad que da vida a un acto jurídico, pero si esa voluntad está afectada por un vicio, el acto puede ser anulable. Como principales vicios del consentimiento tenemos lo que es el error, que es cuando la persona se equivoca sobre la naturaleza del acto, el objeto o las condiciones esenciales. Por ejemplo, comprar un terreno creyendo que tiene acceso al agua cuando no lo tiene. El dolo también lo tenemos por otra parte cuando es el engaño intencional para inducir a alguien a contratar algo o comprar o celebrar cualquier tipo de contrato bajo engaño. Ejemplo, ocultar defectos graves en un automóvil para venderlo. La violencia es cuando se obliga a alguien a contratar mediante amenazas físicas o morales. Ejemplo, firmar un contrato bajo amenaza de daño a tu familia. La mala fe también tenemos que es ocultar información relevante o aprovecharse de la ignorancia de la otra parte. Como consecuencias jurídicas a cada acto de los que acabo de señalar sería un vicio del consentimiento, tenemos que un contrato celebrado con vicios de consentimiento puede ser declarado nulo o anulable. Puede ser nulidad relativa o nulidad completa, ya que el afectado puede pedir la revisión del contrato y en algunos casos reclamar daños y perjuicios. Ahora les voy a poner unos ejemplos prácticos. Si alguien compra una casa y el vendedor oculta que tiene problemas estructurales, hay dolo. Si una persona firma un contrato porque fue amenazada, hay violencia y el contrato puede anularse. Por eso les hago, como en cada episodio les he dicho, esta es una reflexión. ¿Hasta qué punto debe intervenir el derecho para proteger a las personas de sus propios errores? ¿Dónde trazamos la línea entre responsabilidad individual y protección jurídica? Por eso, en resumen, los vicios del consentimiento muestran que no basta con firmar un contrato. El consentimiento debe ser libre, consciente y sin engaños. De lo contrario, el acto jurídico pierde validez. Con este capítulo cerramos nuestra serie sobre obligaciones y actos jurídicos. Esperamos que haya sido útil para comprender cómo el derecho regula nuestras relaciones cotidianas. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima. Bienvenidos nuevamente a un nuevo episodio de este podcast, donde hoy vamos a hablar de un tema fundamental en el derecho: los elementos de existencia y validez en los actos jurídicos. ¿Qué hace que un contrato o acuerdo sea jurídicamente reconocido y obligatorio? Pues tenemos que pensar que firmar un contrato no basta solamente con firmarlo y ya. Debe cumplirse con ciertos requisitos para que tenga efectos legales. Se tiene que desmenuzar poco a poco cada cláusula, cada palabra que esté escrita en ese contrato y cuáles son esos elementos y por qué son tan importantes. Como primer elemento tenemos lo que es la voluntad.
Sin voluntad no hay acto jurídico. Es la manifestación de querer obligarse. Tú no puedes obligar a otra persona a firmar un contrato si no es de su voluntad. El objeto, debe existir un objeto que pueda ser materia de la obligación, dar, hacer o no hacer algo. También tenemos lo que es la solemnidad cuando la ley lo exige, solo en ciertos casos. Algunos actos requieren formalidades específicas como el matrimonio, la escritura pública en compraventa de inmuebles. Como por ejemplo, si alguien promete vender una casa pero nunca manifiesta su voluntad de firmar, no existe el acto jurídico. Como elementos de validez tenemos la capacidad de las partes. Ambas personas deben tener esa capacidad de saber lo que están por establecer en un contrato, tanto las obligaciones y derechos que se van a firmar en ese momento. Las personas deben tener aptitud legal para obligarse. Un menor de edad, por ejemplo, no puede celebrar ciertos contratos porque no es consciente al 100% aún, ni tiene la capacidad completa para tener algunas responsabilidades jurídicas. También debe de haber ausencia de vicios en el consentimiento. El consentimiento debe ser libre de error, dolo, violencia o mala fe. El objeto lícito debe ser permitido por la ley, no puede ser algo ilegal como vender drogas, porque obviamente no es lo mismo vender un jugo a vender, por ejemplo, una bolsita de cocaína. Evidentemente, por mucho que existiera un contrato, la cocaína es una droga y es algo ilegal que está penado, mientras que un jugo pues es algo básico que cualquier persona puede comprar. La forma prescrita por la ley es cuando la ley exige una forma específica que debe cumplirse. Por ejemplo, un contrato de compraventa de inmueble debe constar en escritura pública. Un contrato de trabajo igual debe ser firmado por un menor sin autorización, carece de validez, aunque exista voluntad. Porque un menor no puede estar trabajando, ya que nuestras leyes establecen que para eso debe ser primero mayor de edad. Debate, pues como debate tenemos el día de hoy, ¿qué es más grave? ¿Que un acto no exista o que sea inválido? ¿Cómo debería reaccionar el sistema jurídico ante contratos que se celebran bajo presión o engaño? Por eso, en resumen, los elementos de existencia garantizan que el acto jurídico nazca. Los de validez aseguran que sea eficaz y legítimo. Sin ellos, los contratos y acuerdos pueden ser inexistentes o nulos. Muchas gracias por acompañarnos en este episodio. En el próximo hablaremos de un nuevo tema que será el último en esta gran aventura que hemos tenido sobre estos temas jurídicos. Gracias por su atención. Bienvenidos nuevamente a este podcast donde en los episodios anteriores hablamos de las fuentes de las obligaciones. Hoy abordaremos un tema crucial. ¿Qué pasa cuando estas obligaciones no se cumplen? Vamos a explorar lo que es el incumplimiento y sus consecuencias. Todos hemos visto casos de incumplimientos en un contrato, cuando una deuda no se paga, un servicio mal prestado, pero en derecho el incumplimiento tiene reglas claras y consecuencias jurídicas específicas. El incumplimiento ocurre cuando el deudor no realiza la prestación debida, ya sea por acción, por omisión o por hacerlo de manera defectuosa. Con eso tenemos una entrada de lo que es el concepto básico de un incumplimiento en este tipo de obligaciones. Ahora vamos a ver un poco de lo que son los tipos de incumplimiento. Por ejemplo, tenemos el incumplimiento absoluto, que es cuando la obligación no se cumple para nada. Ejemplo, no pagar una deuda, ni siquiera un mínimo de pago, nada, en absoluto. El cumplimiento parcial o defectuoso, cuando se cumple pero no en la forma pactada. Ejemplo, entregar un producto pero está dañado o distinto al acordado. Mora del deudor, el retraso del incumplimiento cuando el deudor no cumple con el tiempo estipulado. Y como consecuencias ante estos incumplimientos tenemos la ejecución forzosa, que es el acreedor puede exigir el cumplimiento mediante la intervención judicial. La indemnización por daños y perjuicios, cuando el deudor se le obliga que debe reparar el daño causado por el incumplimiento. También tenemos, un ejemplo claro es, por ejemplo, el día que tienes que pagar una deuda ante el banco y tú dependes de otra deuda que mejor te tienen hacia ti. No sé, una renta, por ejemplo, pongámoslo así. La persona no te paga la renta en el tiempo estipulado y eso hace que tu deuda en el banco crezca con los intereses. Lo que puedes reclamar es obviamente estos daños y perjuicios que te afectaron, porque ese dinero que tú tenías planificado, que tenías en un contrato establecido que ibas a recibir el pago de esa renta, te afectó porque no lo recibiste y terminaste pagando intereses que no tenías planificados ante el banco. También tenemos la que es la resolución del contrato. En algunos casos el acreedor puede dar por terminado el contrato y liberarse de sus obligaciones. En este caso, normalmente es cuando el acreedor está inconforme y tampoco le afecta mucho el incumplimiento. Entonces es la manera más fácil, digamos, de tener la finalización del contrato. También tenemos las cláusulas penales, donde los contratos suelen prever sanciones económicas en caso de incumplimiento.
Si una empresa, por ejemplo, promete entregar un pedido en 10 días y lo hace en 30, incurre en mora. Si un constructor entrega una casa con defectos graves, hay incumplimiento parcial y derecho a indemnización. Por eso les hago igual, nuevamente, como en cada episodio les he dicho, una reflexión. ¿Es suficiente la indemnización económica para reparar un incumplimiento o deberíamos pensar en mecanismos más preventivos? ¿Qué papel juega la buena fe de evitar conflictos? En resumen, el incumplimiento de las obligaciones no es solo un fallo de la palabra dada, sino un hecho en consecuencias jurídicas claras, como la ejecución, la indemnización, la resolución. Por eso el derecho busca equilibrar las relaciones y proteger al acreedor. Gracias por acompañarnos en este episodio. En el próximo hablaremos de un nuevo tema para este tipo de temas jurídicos que hemos estado tratando. Muchas gracias por su atención. En conclusión, para mí, todo lo que llegué a ver este semestre en la carrera de Derecho en la materia de Derecho y Obligaciones fue muy interesante. Aprendí muchas cosas que actualmente se podría decir que he tratado de ver cómo las puedo aplicar en el día a día. Sé que es apenas el inicio de una gran carrera y la verdad me intriga mucho conocer más sobre ella. Es una materia muy divertida, con grandes conocimientos que te brinda el profesor Anísar, que es el profesor que me ahora sí que llevó esta materia. Supo cómo juntar lo teórico con lo práctico, nos dio ejemplos de la vida real, lo cual siento yo que nos ayudó más a ahora sí que a entender las cosas. Principalmente algo que puedo ver es que me ayudó es en la formación de los contratos. Actualmente yo ya he tomado un curso de otra rama de derecho fuera de la escuela, donde me estaban enseñando a cómo hacer contratos, y el profesor Anizar en una de sus materias, una de sus actividades, nos dejó hacer un contrato, el cual me ayudó mucho. Y también a entender que contamos con muchas obligaciones, derechos por los cuales tenemos que apoyarnos, y es una carrera muy interesante cuando un profesor que en verdad sabe sobre su carrera y demuestra su vocación te la explica de tal manera que te hace querer saber más y entender. No es difícil, sino que te facilita la forma de entender las cosas. Bien, pero último comentarles que realmente todo este temario de ciclo que nos dio el tema, queremos agradecerles a nuestros docentes, que realmente agradecemos que nos hayan dado el tiempo y la dedicación para ayudarnos a entender este tema tan amplio, donde sabemos que tanto los derechos llevan obligaciones y llevan responsabilidades que nosotros tenemos que tener muy claras. También hemos aprendido que estas obligaciones no solamente pueden ser cortas, existen demasiadas y nosotros tenemos las opciones de poder elegir a qué ancla queremos llevar. Nosotros, como les comentaba anteriormente, por ejemplo, en la parte de deudas, que podemos elegir si la queremos de manera subsidiaria o solidaria. No, y realmente agradecemos que, que en este curso nos pudo haber ayudado a tener incluso un poquito el panorama un poquito más amplio y poder ver a qué problemas y qué soluciones podemos llegar a tomar. Y realmente creo que sí me llevo un gran aprendizaje en este bloque. O sea, no solamente por la teoría, sino porque usted como profesor nos ayuda incluso en lo práctico, donde siendo esta un poquito la herramienta más significativa y más primordial para nosotros, que nos ayuda un poquito a entender más este tema. Y no solamente eso, sino su manera de emplear los ejemplos y los ejercicios que nos lleva usted a llevar para comprender. Y como les decía, gracias por inspirarnos un poco a entender más este tema y ponerlo en práctica. Realmente agradecemos su apoyo y eso es todo por nuestra parte.